Dinhausen es el jugador de moda. Y para ver por qué las expectativas son tan altas sobre este jugador, he visto todos sus partidos como profesional. Desde la Juve hasta el Bournemouth, pasando por la Roma. Además, he investigado sus inicios, su nacimiento en Ámsterdam, su infancia en el Málaga y su paso por la cantera de la Juve. Cuando termines este vídeo serás un experto en Dinhausen. Sabrás por qué con 16 años rechazó al Madrid, y con suerte sabrás pronunciar su nombre tan bien como el propio jugador. Dinhausen. Esto es Fútbol Mítico y como siempre empezamos por sus inicios. Dinhausen nació el 14 de abril de 2005 en Ámsterdam, Países Bajos, una ciudad con mucha tradición futbolera. A los 5 años su familia se mudó a España y fue ahí, bajo el sol de Marbella, donde su pasión por el fútbol explotó. Desde pequeño tuvo un ídolo claro, Sergio Ramos, el defensa perfecto para Din. Construyendo al futbolista ideal, remate de cabeza, Ramos. la defensa de Ramos. y el liderazgo de Ramos. Soñaba con ser como él, un central que marcara la diferencia en el campo. Su padre, Donny Hausen, fue una pieza clave en su camino. Donny, un exfutbolista apodado Maradoni por su estilo habilidoso, jugó en el Ajax y AZ entre otros equipos, donde compartió vestuario con leyendas como Patrick Kluivert y Clarence Seedorf. También enseñó a Din a ser ambidiestro desde pequeño. Después de cada entrenamiento hacían el clásico Crossbar Challenge o reto del larguero, pero con una peculiaridad. Din tenía que usar su pierna menos hábil. Esa lección marcó su estilo. Hoy en día Din puede salir jugando con la derecha o la izquierda sin pestañear, un rasgo que lo hace único y muy valioso. En Marbella, Din dio sus primeros pasos en el fútbol con el Costa Unida, un club modesto donde jugó desde los 6 hasta los 10 años, unas 3 temporadas y media. Al principio lo ponían de delantero por su altura, ya que era muy alto para su edad. Marcaban muchos goles, aprovechando su potencia aérea. Pero en su última temporada con el Costa Unida empezó a jugar de central. Aún así, esa temporada fue el segundo máximo goleador de su equipo. Ese año, el Costa Unida logró algo histórico. El Málaga llevaba años sin perder en esa categoría, pero Din y su equipo consiguieron ganarle un partido. Y como es normal, esto llamó mucho la atención del Málaga, y empezaron a invitar a partidos amistosos y eventos tanto a Din como a su familia. El Málaga quería fichar a Din a toda costa, y finalmente lo consiguieron. Con 10 años Din acabó uniéndose al club del que era fan, el Málaga Club de Fútbol. A los 10 años, en 2015, Dinhausen llegó a la cantera del Málaga Club de Fútbol, y su vida cambió para siempre. Era un fanático del equipo, su habitación en Marbella estaba pintada de blanco y azul, los colores del Málaga, y tenía fotos del equipo por todas partes. Más tarde añadiría fotos de la Juventus, pero en esa época el Málaga era su vida. Din se convirtió en capitán de su categoría, mostrando una madurez que sorprendía a todos. Allí Din completó su conversión definitiva a central. Ya no era el delantero que remataba todo en el Costa Unida, ahora era un defensa sólido, con una potencia aérea brutal y una ambidiestría que lo hacía especial. Pero su instinto ofensivo no desapareció. En los últimos minutos de los partidos siempre pedía a sus entrenadores subir al ataque para rematar, buscando el gol como si aún fuera un 9. En el equipo sub-15 marcó 12 goles en media temporada, jugando como central. Y a los 15 años, en 2020, empezó a entrenar con el primer equipo del Málaga y dejó a todos boquiabiertos. Termina el entrenamiento y el resto de compañeros decía, Paula, ¿dónde habéis sacado esto? Sí. ¿Sabes? Y tenía 15 años. 15 años. Su talento no pasó desapercibido. Incluso Clarence Seedorf, el que fue compañero de su padre en el Ajax, avisó al Madrid: este chico es muy bueno, no lo dejéis escapar. Tanto el Barcelona como el Real Madrid lo quisieron fichar. Su padre Donny y él visitaron Valdebebas, la ciudad deportiva del Madrid, y Din estaba muy emocionado. Pero en el último momento, la Juventus ofreció mejores condiciones para el jugador. Más tiempo de juego y un proyecto claro. La decisión no fue fácil. Su padre pensaba que sería muy complicado adaptarse a Italia por la distancia y las diferencias culturales. Sin embargo, Din demostró una madurez inusual para su edad. En una conversación clave con su padre, explicó que veía a Italia como una oportunidad única para formarse como defensa en un país conocido por su excelencia táctica y defensiva. Además, consideraba aprender otro idioma como un desafío positivo, que enriquecería tanto su carrera como su vida personal. De esta forma, Din acabó firmando por la Juventus en 2021. Dinhausen llegó a la Juventus en 2021, con 16 años, tras rechazar al Madrid y al Barça. Su paso por la cantera de la Juve fue el inicio de un cambio importante en su identidad futbolística.
Empezó en las categorías inferiores, y su impacto fue inmediato. En su primera temporada con el equipo sub-17 marcó 7 goles en 25 partidos, mostrando no solo su capacidad defensiva, sino también su potencia aérea en el ataque. Aunque nació en el país de Cruyff, Dean siempre se ha sentido español de corazón. Pero en 2022 aún jugaba con la selección holandesa sub-17. De hecho, jugó la Eurocopa sub-17 ese año, donde finalmente perdió en la final. Dean progresó rápido en la cantera de la Juve, y en enero de 2023 subió a la Juventus Next Gen, el equipo B. El 15 de febrero contra el Foggia, en la Copa Italia de la Serie C, marcó un doblete, asegurando la victoria para la Juve. Ese año sumó 40 partidos entre el equipo Next Gen y la Sub-19, con 10 goles en total. En la pretemporada de 2023, Dean mostró su nivel con el primer equipo jugando 3 amistosos, contra Milan, Real Madrid y Atalanta. Pero antes de su debut profesional jugó el que sería su último partido con la selección holandesa Sub-19. Fue en un partido en octubre contra Bélgica que acabó con victoria 2-1. Desde que estaba en Italia, su conexión con España, el país en el que había crecido, aumentaba. Esos amistosos acabaron siendo los últimos partidos que jugó con Holanda, ya que poco tiempo después empezó a ir a las concentraciones de la Roja. El 22 de octubre de 2023, solo 5 días después de su último partido con Holanda, Dean debutó en la Serie A contra el Milan, entrando en el minuto 78 por Federico Gatti. La Juve ganó 1-0, y aunque solo jugó 12 minutos, Dean dejó su marca. Frenó en seco el ataque de Rafael Leao y mostró su salida de balón bajo presión. Su entrega fue total, y Allegri, su entrenador, lo acabó elogiando en rueda de prensa. A pesar de las palabras de su entrenador, en la Juve aún no le veían preparado, y no sumó más minutos ese año. Seguía entrenando con el primer equipo, pero siempre acababa de suplente. Al menos seguía jugando con la Next Gen, sumando 15 partidos más esa temporada. Frustrado por la falta de minutos, Hausen y la Juve llegaron a la conclusión de que lo mejor sería cederle el resto de la temporada. El Frosinone mostró interés en llevárselo cedido, pero ocurrió algo que lo cambió todo. Durante la cena de Navidad con su familia, Dean recibió una llamada inesperada. José Mourinho, entrenador de la Roma en ese momento, quería contar con él para su equipo. Mourinho fue aconsejado por el director deportivo de la Roma, Tiago Pinto, para fichar a Hausen. El Frosinone se quedó con las ganas y la Juve aceptó la cesión a la Roma en enero de 2024. Dean Hausen pisó por primera vez el césped con la Roma contra el Atalanta, entrando al descanso por Diego Llorente. En 45 minutos mostró su salida de balón con pases precisos que calmaron el juego, y se enfrentó en un duelo aéreo contra Scamacca, ganando un cabezazo clave. No pudo evitar el empate 1-1, pero su entrega y solidez dejaron una buena impresión en su debut. A finales de enero de 2024, José Mourinho dejó su puesto como entrenador de la Roma, tras una serie de problemas con la directiva y los resultados irregulares del equipo. Antes de irse, Mourinho dijo lo siguiente sobre Hausen. Dean Huijsen, penso che tutti sappiamo quello che è un ragazzo di 18 anni che ha 10 minuti di Serie A, però che è uno dei prospetti di più qualità nel calcio europeo a questo livello di età. Sarà nel futuro un grandissimo calciatore. Su salida marcó un cambio importante para Dean, que pasó a estar bajo las órdenes de Daniel De Rossi. Aunque el joven central había sido fichado por petición directa de Mourinho, De Rossi mantuvo su confianza en él, por lo menos en los primeros partidos. Contra el Cagliari, Dean vivió un día para enmarcar. Jugó los 90 minutos y abrió el marcador en el minuto 23 con un cabezazo imparable tras un córner, mostrando su potencia aérea en un 4-0 aplastante. Su salida de balón fue un reloj suizo, y sus cortes frenaron cualquier intento rival, ganándose los aplausos del Olímpico con una entrega total. El partido contra el Frosinone fue un auténtico espectáculo para Dean Hausen, y no solo por su actuación en el campo, sino por todo lo que rodeó al encuentro. Desde el inicio, los fans del Frosinone no pararon de silbarle cada vez que tocaba el balón. El motivo: en el mercado de invierno, su cesión al Frosinone parecía cerrada, pero la Roma se metió en medio y logró hacerse con el jugador. Los aficionados locales no olvidaron ese plantón y se aseguraron de hacérselo saber. Hausen respondió de la mejor manera posible. En el minuto 38 hizo esta auténtica locura. Un golazo que encarriló la victoria de la Roma. Pero ahí no acabó todo.
Dean celebró imitando el famoso shoo de Cristiano Ronaldo y mandando callar al estadio. Este gesto generó tensión inmediata. Jugadores del Frosinone se encararon con él. Incluso el árbitro le mostró una tarjeta amarilla por esa celebración. De Rossi decidió sustituirlo en el descanso para evitar que las cosas se salieran de control. Y en declaraciones posteriores, De Rossi explicó: Dean es un jugador increíblemente talentoso, pero aún tiene que aprender a manejar sus emociones en partidos como estos. La Roma terminó ganando 0-3, consolidando su buena racha bajo el mando de Rossi. Para Hausen este partido fue una mezcla de gloria y aprendizaje. Demostró su calidad con un gol espectacular, pero también aprendió que a veces hay que mantener la cabeza fría en momentos de tensión. El día contra el Torino fue un golpe duro para Dean. Estuvo sólido con su salida de balón y sus entradas, pero en el minuto 87, al intentar despejar un centro, acabó marcándose en propia. A pesar del error, no bajó los brazos. Sus cortes evitaron males mayores, y la Roma ganó 3-2, con Dean peleando cada balón hasta el final. Frente al Monza, Dean dio un recital defensivo, jugando los 90 minutos como un veterano. Rompió líneas con su salida de balón, anuló a Colombo con cortes precisos y sus entradas fueron un muro, en un 4-1 bastante cómodo. Su altura y entrega lo convirtieron en el líder de la zaga, dejando a De Rossi con una sonrisa de oreja a oreja. Aún así, empezó a jugar cada vez menos y acabó por perder la titularidad. Por suerte para él, en marzo de 2024 llegó un parón de selecciones, y Dean Hausen dio un paso importante. Debutó con la selección española sub-21 en un amistoso contra Eslovaquia. Dean dejó atrás a Holanda por España, una decisión que tomó porque, aunque nació en Ámsterdam, su infancia en Marbella hizo que desarrollara un sentimiento aún más fuerte de pertenencia a España. I just feel Spanish. It's just simple. Spain is my home, you know. Pero su etapa a la Roma seguía siendo un desafío, y su rol estaba cambiando. En el partido contra el Lecce, Dean mostró su calidad como titular, jugando los 90 minutos. Su salida de balón fue precisa, iniciando jugadas con calma, y sus cortes de balón evitaron males mayores, asegurando un empate 0-0 en un duelo complicado. Contra el Udinese fue titular, pero la falta de regularidad y tensión competitiva le habían afectado, y acabó cometiendo este error que acabó en gol. Aún así siguió intentándolo, ganó 3 duelos de 4 y distribuyó el juego con 71 pases acertados. Pero no fue suficiente, y en el minuto 53 volvió al banquillo, donde permaneció el resto de la temporada. Y este es el problema que tienen muchos jugadores cedidos. Los clubes no tienen demasiados incentivos para darles minutos o desarrollarlos, ya que no van a sacar ningún beneficio extra. Y esto le pasó a Dean, que no volvió a jugar un partido oficial más con la camiseta de la Roma. Su único consuelo era el verano. La cesión en la Roma acabaría y podría tener más opciones en otro club. Además, se disputaban los Juegos Olímpicos en París, y Dean iba a ser convocado por la selección española. Pero a su regreso a la Juve, Dean recibió otro duro golpe. La Juventus no le permitiría ir a las Olimpiadas. Al no ser una fecha FIFA oficial, el club no quiso ceder a Dean, y este se quedó sin su sueño de representar a España en un torneo que acabaría ganando. Esta fue la gota que colmó el vaso. Dean tenía claro que su ciclo en Italia había terminado, así que pidió un traspaso. Varios clubes se interesaron, entre ellos el Bayer Leverkusen y el PSG, pero su destino final sería algo más peculiar. Thiago Pinto, el director deportivo de la Roma, que lo había fichado junto a Mourinho, ahora trabajaba en el Bournemouth de la Premier League, y tras un tiempo de negociaciones el traspaso se acabó cerrando por 15 millones de euros. Una gran apuesta del club inglés por el joven central. Dean Hausen iba a jugar en la Premier League. Dean debutó en la Premier League en agosto de 2024 contra el Nottingham Forest. Fue titular y disputó el partido entero, que acabó en un empate a 1. Su salida de balón fue precisa, completando casi todos sus pases. Además, ganó 9 duelos aéreos, una cifra récord para un jugador de su edad en la Premier League. Mostrando su potencia y su entrega, dejó claro que estaba listo para la élite. También intentó 10 pases largos, dejando claro que no tiene miedo a perder la posesión para ayudar en ataque. A pesar de su buen desempeño, no era la opción principal en defensa para Iraola, su entrenador. Por delante tenía a Senesi y a Zabarni. Contra el Everton jugó 13 minutos. En cambio, contra el Liverpool jugó los 90 y tuvo una actuación aceptable, aunque le sacaron amarilla en la primera parte. Hizo un pequeño cameo en la victoria del Bournemouth contra el Manchester City, el 2 de noviembre. Pero el partido que lo cambió todo fue este, contra el Wolverhampton. Senesi acabó lesionado. Dean entró y jugó los 8 últimos minutos. Este giro del destino hizo que Hausen consiguiera la titularidad, y al siguiente partido demostró por qué merecía ese puesto en el equipo. El 5 de diciembre se enfrentó al Tottenham, y tuvo un magnífico partido. Pero no solo fue en defensa, también en ataque.
marcó su primer gol en la Premier League en el minuto 52, un cabezazo tras un córner que empató el partido. Se convirtió en el jugador más joven en marcar para el Bournemouth en la Premier League, con 19 años. Para celebrarlo, Dean sorprendió a todos con su ya icónica celebración del Chill Guy, o tipo tranquilo. Se puso las manos en los bolsillos y caminó con una sonrisa relajada, imitando el famoso meme del perro que representa calma y confianza. Esta imagen, que se hizo viral en redes sociales por su actitud despreocupada, refleja a la perfección la personalidad de Dean. Fuera del campo es un chico tranquilo y relajado, y dentro su calma bajo presión lo hace destacar como central. La celebración se volvió viral al instante, con miles de fans compartiéndola y convirtiendo a Dean en el chill guy del fútbol. Y desde esta actuación frente al Tottenham, ha jugado todos los partidos posibles. Un par de semanas después, Dean Howson se enfrentó al Manchester United en Old Trafford, y su actuación fue espectacular. El Bournemouth ganó 3-0, y Dean fue una de las figuras claves del partido. El momento más destacado, su gol. En el minuto 29, el Bournemouth tuvo una falta lateral cerca del área. Ryan Christie ejecutó un centro preciso y Howson se elevó por encima de sus rivales para conectar un cabezazo imparable para Onana. Fue un gol que abrió el marcador y silenció a los aficionados locales. La potencia aérea de Dean volvió a brillar, consolidándolo como una amenaza en las jugadas a balón parado. Además de su gol, Howson tuvo una actuación defensiva sólida. Ganó 3 duelos aéreos y 5 en total, mostrando su dominio por alto. Además realizó 6 despejes, varios de ellos clave para cortar intentos peligrosos del United. Fue una actuación completa, que no solo destacó por su aporte ofensivo, sino también por su solidez atrás. Este partido reafirmó por qué Howson es considerado uno de los centrales jóvenes más prometedores de la Premier League. Y 4 días más tarde jugó uno de sus mejores partidos hasta la fecha contra el Crystal Palace. Ganó 11 duelos y tuvo una precisión del 93% en pases. Aunque finalmente el partido acabó en empate a 0, recibió el premio al mejor jugador del partido y 4 días después fue elegido el mejor jugador del Bournemouth en el mes de diciembre. Todo esto en su primer mes como titular. Y no se ha frenado ahí. En 2025 ha seguido jugando a un nivel increíble, como su partido contra el Chelsea, uno de los clubes que pretende ficharlo este verano. Pero de eso hablaremos más adelante. Su siguiente partido fue contra el Newcastle, y su equipo consiguió una victoria importante. Dean consiguió frenar a Alexander Isak, uno de los delanteros más en forma de la Premier. También evitó un gol al detener este potente disparo. Y ha seguido encadenando partidos muy buenos, como los dos siguientes a ese, contra el Nottingham Forest y el Liverpool, otro de los clubes que está intentando ficharle. Una de sus últimas grandes actuaciones con el Bournemouth fue en los octavos de final de la FA Cup. En este partido contra el Wolves demostró de nuevo todo su talento defensivo. El partido acabó yendo a los penaltis y Dean quiso ser uno de los lanzadores, demostrando su actitud. Por desgracia falló el tiro, pero aún así su equipo acabó ganando. Debido a una sanción no pudo jugar el próximo partido de la Copa, y el Bournemouth cayó eliminado frente al Manchester City en los cuartos de la FA Cup. Las cosas iban genial para Dean, pero aún podían ir mucho mejor. En marzo de 2025, durante el parón de selecciones, fue convocado para la selección sub-21, pero el destino quiso que horas después no estuviera con la sub-21, sino debutando con la selección absoluta de España. Dean no estaba en la lista de los 26 jugadores de Luis de la Fuente, pero sí había sido convocado para la sub-21. Íñigo Martínez se bajó de la convocatoria por lesión, y el seleccionador decidió elegir a Howson como relevo para los cuartos de final de la Nations League. La eliminatoria era contra Países Bajos, aunque nadie esperaba que fuera a debutar tan pronto. Por cosas del destino, el primer partido se jugó en Holanda. Obviamente no fue titular, seguramente no iba a jugar ni un minuto, pero volvió a ocurrir algo que cambió los planes de todo el mundo. Cubarsí se lesionó en el minuto 41, y por él entró Howson, su debut esperado con la roja, además en su otro país, y como era de esperar, algunos aficionados holandeses lo recibieron con pitidos. Pero a Dean no le importaron. Mostró su salida de balón con pases precisos, cortó un ataque de Dumfries con una entrada limpia y su entrega ayudó a mantener el empate. Dean dejó una buena impresión y el partido acabó 2-2. Todo se decidiría en la vuelta en España. 3 días después, el 23 de marzo en Valencia, Dean se lució como titular en un partido de infarto que acabó 3-3. Desde el primer minuto lideró la defensa con una calma increíble y sacando el balón con clase bajo presión. El partido se fue a la prórroga y en el minuto 103 puso la guinda con un pase largo de 40 metros que dejó solo a Lamine Yamal para marcar el 3-2, un gol clave. Su entrega y visión de juego dejaron a todos con la boca abierta, y España selló el pase a semifinales en los penaltis.
Después de este partido, todo el mundo sabía que el futuro de Dean sería brillante. Hasta su compañero en la Premier, Justin Kluivert, que soltó una bomba tras el partido. Seguro, que yo dice 19 años y se juegan en España así, mamma mía, ¿sabes? Yo sabe que el próximo año no está con nosotros, miramos. De vuelta con el Bournemouth, Dean siguió brillando contra West Ham, donde fue titular los 90 minutos. Su trabajo defensivo fue correcto, como de costumbre, pero además en el minuto 79 asistió a este gol de Evanilson, que puso el 2-2 definitivo en el marcador. Está claro que sigue creciendo a pasos agigantados. Habiendo visto su presente, vamos con su futuro. Dinhausen está en el mejor momento de su joven carrera, y está claro que este verano un equipo grande lo va a fichar. Su cláusula de rescisión está en 50 millones de libras, y la lista de pretendientes es bastante larga. Real Madrid, Chelsea, Bayern, Barcelona, Atlético, Liverpool, Tottenham, Manchester United y PSG están al acecho. El Madrid lo ve como un futuro relevo de Álava o Militao, siguiendo los pasos de su ídolo Sergio Ramos, mientras que Liverpool lo quiere como posible sustituto de Virgil van Dijk, que podría salir pronto del club red. Un dato curioso es que después del segundo partido contra Holanda, muchos medios españoles empezaron a informar de que el Madrid estaba muy interesado en el joven defensa, y su padre Donny publicó en sus historias de Instagram una noticia que decía que el Madrid ya lo había fichado, pero a los 10 minutos la borró. Así que con todo esto sobre la mesa, ¿dónde creéis que acabará Dean? ¿En el Bernabéu, en Anfield o en otro club? Dejad vuestra opinión en los comentarios. Otro defensa que también está dando mucho de qué hablar esta temporada es Raúl Asencio. Si quieres conocer toda su historia, te recomiendo este vídeo. ¡Hasta la próxima!